Me hace muy bien porque crezco sano y fuerte. Tómalo vos también. Ese es un buen... Muy buenas tardes, profesor. A continuación, le presentaremos la elaboración de yogur natural mediante el proceso de la fermentación láctea. Comenzaremos con una introducción. El yogur se obtiene a través de la fermentación de la leche por medio de bacterias probióticas, que convierten los azúcares de la leche en ácido láctico. Este proceso no solo le confiere su característico sabor y textura, sino que también aumenta su valor nutricional. El yogur es especialmente apreciado por su contenido de calcio, proteínas de alta calidad y una variedad de vitaminas y minerales, que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. A continuación se mencionará el paso a paso de todo el procedimiento para la obtención o preparación del yogur. Para el yogur en sí se necesitarán los siguientes ingredientes: 4 litros de leche entera. Para nuestro yogur se utilizó leche Gloria, 122,08 gramos de leche en polvo, en nuestro caso también de la marca Gloria, 320 mililitros de yogur natural, el cual servirá como nuestro inóculo. Para nosotros fue de la marca El Molinero, y también 370,08 gramos de azúcar. Para la preparación de jaleas se usarán 250 gramos de arándanos, 266 gramos de fresa, 264 gramos de mango, así como 600 gramos de azúcar. Seguimos con la preparación de las jaleas. Comenzamos con la jalea de mango. Los ingredientes son 640 gramos de mango y 200 gramos de azúcar. Comenzamos con el lavado del mango para luego ser pelado, donde se retirará la cáscara. Después el despulpado, donde retiraremos la pepa y obtendremos la pulpa de mango. La pulpa de mango va a ser picada muy finamente para luego pasar la cocción, donde se añadirá el azúcar. Mantendremos en cocción hasta esperar su ebullición, que tendrá una temperatura de 75 grados centígrados, donde ya está lista nuestra jalea. Pasamos a un envasado en un frasco, donde ahí se enfriará para luego ser almacenado hasta el momento de su uso. Continuamos con la jalea de fresa. Los ingredientes son 266 gramos de fresa y 200 gramos de azúcar. Lavamos y desinfectamos la fresa para luego pasar por un escaldado entre 1 a 3 minutos. Luego de esto retiramos y comenzamos con el picado muy finamente de la fresa. Luego de esto pasamos a una cocción donde se añadirá el azúcar y mantendremos hasta el punto de ebullición, que tendrá una temperatura de 75 grados centígrados, donde nos indicará que ya está lista nuestra jalea. Pasamos a un envasado y luego en este se enfriará y lo almacenaremos hasta el momento de su uso. Por último tenemos la jalea de arándanos. Los ingredientes son 264 gramos de arándanos y 200 gramos de azúcar. Para esto también los arándanos pasan por un lavado y un desinfectado y luego pasamos por un escaldado entre 1 a 3 minutos. Retiramos y pasamos a un picado muy finamente, para luego esto pasar a una cocción donde se va a añadir el azúcar hasta esperar su punto de ebullición, que tendrá una temperatura de 75 grados centígrados, donde esto nos indicará que nuestra jalea ya está lista. Pasamos a un envasado, luego en un enfriado y luego lo almacenamos para el momento de su uso. Procedimiento. Primero se empezó limpiando el laboratorio para poder sacar los insumos que se necesitó a la hora de preparar el yogur. Luego se echó en un recipiente previamente lavado y esterilizado 4 litros de leche entera y se pasó a ver los grados Brix, que fue de 9,5, que es lo correcto para una leche comercial. Después se lavó una olla mediana y se esterilizó con agua caliente para echar los 4 litros de leche y ponerlo a calentar en la cocina. Con el termómetro se estaba controlando la temperatura para que no sobrepase lo indicado. Cuando llegó a 32 grados Celsius, se echó 120 gramos de leche en polvo y se movió para que no quede grumo durante 2 minutos a temperatura constante. Luego de eso se pesó en la balanza
370,08 gramos de azúcar para luego ponerlo a la leche, pero antes de ello se verificó que la temperatura debe estar a 35 grados Celsius. Ya cuando la leche llegó a 35 grados Celsius, se añadió el azúcar y se midió los grados Brix, que aumentó a 13 grados Brix. Para la pasteurización, la leche se llevó a una temperatura que oscila a los 75 grados centígrados durante 15 segundos y se dejó enfriar en baño María para que el proceso de enfriamiento no sea tan lento. Pasado 2 horas y media la leche estuvo a 42 grados Celsius y previamente se pesó en la balanza 420 gramos de yogur natural y se puso en el balde de 4 litros de leche y se movió hasta que esté homogéneo para luego taparlo y ponerlo en una caja térmica con agua tibia a 50 grados Celsius por 3 horas y 55 minutos de incubación. Pasado ello, se midió con el termómetro ya el yogur y estaba a una temperatura de 41 grados Celsius y se puso la cinta de pH, lo cual correspondía en el rango de 4 a 5. Después de ello, se sacó de la incubación el yogur para batirlo durante 7 minutos y proceder a esterilizar los frascos de vidrio y envasar el yogur con las jaleas de arándano, fresa y mango. Visto en detalle lo anterior, ahora procederemos a hacer un resumen de todos los procesos en nuestro flujograma del proceso de producción de yogur. Hemos empezado con la recepción y el control de calidad de nuestra materia prima, que es la leche. Evaluamos el pH y los grados Brix. Posteriormente pasamos a hacer un estandarizado a 32 grados, primero añadiendo leche en polvo, una cantidad de 123,2 gramos, y posteriormente elevamos la temperatura a 35 grados centígrados para añadir el azúcar en una cantidad de 370,08. Posteriormente hacemos un calentamiento hasta llegar a la pasteurización y añadimos una temperatura de 75 grados por 15 segundos. Después de esto retiramos de la cocina a la leche y esperamos hasta que se enfríe hasta 42 grados centígrados. A esta temperatura se va a hacer la inoculación del yogur natural en una cantidad de 320 mililitros. Después mezclamos y homogenizamos para que quede uniforme y bien distribuido el inóculo de yogur. Y llegamos a la etapa de fermentación, donde en una incubadora a baño María vamos a introducir nuestro recipiente con la leche y el inóculo, todo ya mezclado, a una temperatura de 41,5 grados centígrados por un tiempo de entre 4 a 6 horas. Posteriormente, al tiempo transcurrido, realizamos el análisis de pH para constatar si nuestro yogur ya está en el estado óptimo. Y bueno, cuando llegamos a una temperatura de 4 o 4,5, podemos retirar de nuestra incubadora el yogur y lo batimos por 7 minutos para estandarizar y uniformizar, homogenizando toda nuestra mezcla. Posteriormente envasamos en pomos y añadiendo jaleas y lo pasamos a la refrigeración. En este punto ya tendríamos listo nuestro yogur. Bien, en el primer paso vamos a tener a la fosforilación de la glucosa mediante la exoquinasa. La glucosa, por acción de la enzima exoquinasa, se va a llegar a producir glucosa 6-fosfato, consumiendo un ATP y generando un ADP. Bien, luego continúa el proceso de isomeración de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa o la fosfoglucosa isomerasa, llegando a producir fructosa 6-fosfato que será fosforilizada mediante la fosfofructoquinasa 1. En esta parte se va a consumir ATP y se va a producir ADP. Luego se va a tener la producción de dihidroxiacetona fosfato y también de gliceraldehído 3-fosfato mediante la acción de la aldosa.
Luego seguiremos en la isomeración de la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato mediante la triosa fosfato isomerasa. Y así vamos a seguir hasta la fase de beneficio energético de la glucólisis, donde se va a tener como primer paso la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, que se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato. Ya que en esta parte la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a añadir un ion fosfato al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato. Bien, vamos a seguir con la obtención de 3-fosfoglicerato y ATP mediante la fosfoglicerato quinasa. Sin antes también mencionar que en la etapa anterior, en el paso anterior, se va a llegar a producir también NADH del uso del NAT. Bien, seguiremos con la isomeración de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato mediante la enzima fosfoglicerato mutasa. Y así obtendremos o llegaremos a la obtención de fosfoenolpiruvato mediante la acción de la enolasa y seguiremos con la fosforilación del piruvato y ATP mediante el piruvato quinasa hasta llegar a la reducción del piruvato a lactato mediante lactato deshidrogenasa. Esto solo en la glucólisis anaeróbica. Y es así como se va a llegar a obtener las moléculas de piruvato para luego seguir utilizándolas hasta llegar a la obtención de otras moléculas importantes durante la fermentación láctica. Bien, con el metabolismo de la galactosa y la fructosa, se tiene que esos van a ser procesos sumamente importantes para todo este proceso de fermentación láctea, ya que las bacterias son capaces de metabolizar estas dos moléculas y al ser capaces de metabolizar estas dos moléculas va a contribuir con la capacidad de fermentación de la lactosa y de otros azúcares que están presentes en los productos lácteos, ya que estas dos moléculas, la galactosa y la fructosa, van a intervenir en todo ese proceso. En el proceso, por ejemplo, la glucólisis. Esto para que al final todo este proceso contribuya a la producción de productos lácteos fermentados con sabores y texturas características, así como también para ayudar en la conservación y la mejora de estos productos. Seguiremos con otro gráfico que nos muestre resumidamente el proceso de glucólisis y de toda la fermentación láctea. Cómo es que se pasa de glucosa al ácido pirúvico, donde también se llega a obtener ATP y también NADH, y cómo es que pasa del ácido pirúvico por medio de la fermentación láctica hacia el ácido láctico, que es esencial para todos los productos lácteos fermentados, ya que es la razón clave de las características que pueden tener estos productos: el sabor, la acidez y también la conservación que pueden tener, la textura, la digestibilidad y otras características de estos productos lácteos fermentados. Ahora procederemos a comprender de manera mucho más interna, de manera bioquímica, todo el proceso que se sigue para llegar a obtener los productos lácteos fermentados, como por ejemplo el yogur. Comenzaremos por entender al metabolismo de la lactosa. El metabolismo de la lactosa va a ser un proceso en el cual las bacterias lácticas van a utilizar a la lactosa como fuente de energía para llegar a producir ácido láctico por medio de la fermentación. Este proceso va a ser fundamental para la obtención de productos lácteos como el queso o el yogur. Y este proceso se va a comprender mediante la vía de Embden-Meyerhof o también la glucólisis, que va a ser un proceso en el cual se va a obtener energía. Va a ser una de las vías principales metabólicas, para la obtención de energía.
En el caso de la fermentación láctea, vamos a tener una glucólisis anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, y donde las dos moléculas de piruvato que se van a llegar a producir van a reducirse hasta llegar a generar dos moléculas de lactato y eh, donde se va a obtener ATP de manera mucho más rápida. Todo este proceso va a ser eh, la fermentación láctica. Bien, ahora vamos a proceder a entender toda esta vía con sus con sus dos fases y sus pasos. La primera fase va a ser la fase de gasto energético, donde se va a obtener dos moléculas de gliceraldehído a partir de una molécula de glucosa utilizando dos moléculas de ATP. Continuando con los procesos bioquímicos que intervienen en la producción de yogur, llegamos a la fermentación láctica. Este es un proceso indispensable para obtener yogur, ya que las bacterias ácido lácticas, el inóculo añadido a la leche, lo que van a hacer es, a partir de un sustrato, producir ácido láctico u otros derivados, dependiendo del tipo de fermentación que tengamos. Entonces, obteniendo ácido láctico a partir de la glucosa mediante diferentes rutas para llegar al producto final. Empezamos con la fermentación homoláctica, que es una de las divisiones de la fermentación. También tenemos la fermentación heteroláctica. La fermentación homoláctica está a cargo de las bacterias lácticas homofermentativas, en donde la lactosa va a pasar por diferentes vías para producir ácido láctico. Tenemos tres rutas principalmente. Está la vía de Ender-Mengerov, la vía de la glucólisis. En segundo lugar está la ruta de la tagatosa y en tercero la ruta del Lelior. La ruta de la glucólisis ya la hemos visto anteriormente. También tenemos a la ruta de la galactosa o la ruta del Lelior, donde la galactosa se va a fosforilar a galactosa 1-fosfato y después se isomeriza a glucosa 1-fosfato. A partir de aquí va a entrar a la vía de Ender-Mengerov. La lactosa fosfato se puede convertir en glucosa o se puede quedar como una galactosa 6-fosfato. Posteriormente se transforma a tagatosa 6-fosfato y se fosforila a tagatosa 1.6-fosfato. A partir de aquí se va a producir 2-trigosafosfato y aquí terminaría la ruta de la tagatosa y pasaría a la de la fermentación, que mediante la lactato deshidrogenasa va a transformar el ácido pirúvico en ácido láctico. La fermentación heteroláctica, en esa intervienen bacterias lácticas heterofermentativas a cargo del metabolismo de la lactosa. La lactosa se va a dividir en glucosa y en galactosa. La galactosa sigue la ruta del Lelior y la glucosa sigue la vía de la glucólisis, llegando ambas a la glucosa 6-fosfato. A partir de aquí se transforma en 6-fosfogluconato y se lleva a cabo una descarboxilación oxidativa para obtener celulosa 5-fosfato. Como vemos, en la fermentación heteroláctica no solamente se produce ácido láctico, también se produce etanol y ácido acético. Otro punto importante es la intervención de las proteínas en la producción de yogur. La leche está conformada por lípidos, por azúcares y por proteínas, en mayor medida por azúcares. Pero las proteínas también tienen un papel importante en todo este asunto. En este caso, las proteínas que conforman la leche son en un 80% las caseínas y un 20% las proteínas del suero de la leche. Las caseínas, como ya mencioné, juegan un papel importante, ya que a cierto pH estas se van a precipitar, dándole la textura, la viscosidad correspondiente que tiene el yogur. Entonces pasaremos a explicar cómo es que se produce todo este proceso. En la leche, el suero está en equilibrio con las micelas que contienen a las caseínas, debido a que existe una repulsión entre cargas negativas entre las micelas, a la temperatura y al pH en donde se obtiene la leche. Cuando se produce todo el proceso de fermentación, se van a elaborar ácidos como el ácido láctico, el ácido acético.
Y es aquí donde en el medio ácido las micelas van a perder su carga y ya no van a tener la repulsión que tenía antes entre las cargas negativas. Por ello que se van a juntar, se van a golpear y van a precipitar. Cuando precipiten se va a separar las caseínas del suero de la leche, como muy comúnmente se ha visto. Y bueno, en esta etapa lo que se hace muchas veces es filtrar el suero de la leche para que solamente queden el precipitado de las caseínas. Y bueno, de esta manera hacer que el producto sea más denso. Las caseínas tienen su punto isoeléctrico a un pH de 4,6. Por eso cuando se requiere saber el estado de un yogur, se mide el pH y si llega a 4,6 podemos mencionar que el yogur está en estado óptimo. Finalmente, la fermentación es un proceso biotecnológico de gran importancia para diferentes industrias y para nuestra sociedad. Es por ello que posee una gran relevancia, ya que suele ser utilizada en productos de alimentos fermentados como el yogur, el queso, em, entre otros. Un producto donde interviene una gran diversidad de microorganismos, principalmente el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, quienes serán responsables de las características fisicoquímicas sensoriales de nuestro producto. Esto contribuye también a la conservación de alimentos, ya que en la producción de ácido láctico, la fermentación reduce el pH de los alimentos, haciendo que se evite una proliferación de bacterias externas. También contribuye a la prolongación de la vida útil de los productos alimenticios. También las bacterias lácticas suelen usarse por sus efectos probióticos en la salud humana, ya que mejoran la digestión a nivel de la flora intestinal de los seres vivos. En conclusión, la fermentación láctica desempeña un papel esencial en la producción de alimentos, la conservación, la promoción de la salud intestinal y gástrica, entre otros roles que juega eh, en nuestra economía y en nuestras industrias también, convirtiéndola en un proceso de gran importancia para todos los ingenieros agroindustriales. Muchas gracias.